¿Alguna vez has sentido que la vida te ha quitado todo? Que las oraciones parecen perderse en el aire y el cielo permanece en silencio. Si alguna vez miraste al vacío y preguntaste, ¿dónde estás, Dios? Esta historia es para ti, porque hay momentos en los que Él parece ausente, pero en realidad está más cerca que nunca. En una pequeña aldea rodeada de colinas y polvo, donde el sol cae lento sobre los campos resecos, vivía un joven campesino llamado Nayib. Tenía poco, casi nada, pero lo poco que tenía bastaba para darle sentido a sus días: un pedazo de tierra, un perro fiel llamado Bruno, y el amor de su padre, don Mateo. Don Mateo era un hombre sabio, de voz pausada y mirada limpia. Sus manos, llenas de surcos, habían sembrado durante décadas la fe en la tierra y en su hijo. Cada tarde, al terminar el trabajo, se sentaban juntos bajo el mismo árbol, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja y el viento jugaba entre las hojas secas. El viejo siempre decía lo mismo, con una calma que parecía eterna: «Hijo, la pobreza no es una vergüenza. La vergüenza es vivir sin fe». Nayib sonreía. A veces no entendía la profundidad de esas palabras, pero las guardaba como quien guarda semillas para el tiempo de siembra. Porque don Mateo no enseñaba con discursos, sino con ejemplo. Vivían en una casa sencilla, hecha de barro y esperanza. Por las mañanas, el canto del gallo los despertaba antes del amanecer. El olor del café ralo llenaba el aire, y el perro Bruno corría alrededor, moviendo la cola con la alegría de quien no conoce la miseria. Después, padre e hijo salían al campo, cavaban, regaban, plantaban y oraban, siempre oraban. «Señor», decía don Mateo, mirando al cielo con los ojos entrecerrados por el sol, «no te pedimos riquezas, solo tu presencia en nuestro hogar». Nayib repetía en silencio. Le gustaba ver a su padre hablar con Dios como quien conversa con un amigo. En su interior creía que mientras don Mateo estuviera de pie, el mundo estaría en equilibrio. Al caer la noche, encendían una lámpara de aceite y se sentaban junto al fuego. Don Mateo le contaba historias del Antiguo Testamento, de Job, de Abraham, de Moisés frente al mar. Cada relato tenía la misma enseñanza: la fe no es una palabra, es una entrega. Bruno, el perro, dormía a sus pies. Su respiración tranquila acompañaba el sonido de las llamas. A veces, el viejo acariciaba la cabeza del animal y decía con ternura: «Hasta las bestias saben esperar. Por eso el hombre debe aprender a hacerlo también». Nayib se reía. «¿Y si Dios tarda mucho, padre?». Don Mateo lo miraba con una calma que desarmaba cualquier duda. «Dios no tarda, hijo. Nosotros somos los que llegamos antes». El joven asentía, aunque en el fondo aún no comprendía del todo lo que significaba confiar en los tiempos del cielo. Esa era su vida, simple, justa, bendecida. La tierra les daba lo suficiente, Bruno los cuidaba con lealtad, y el amor de padre e hijo era la fe hecha carne. Pero todo hombre justo, tarde o temprano, enfrenta su desierto, y la paz que parecía eterna pronto sería puesta a prueba. Porque incluso los corazones más firmes deben pasar por el fuego antes de brillar con la luz del cielo. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los maizales y la luna bañaba el campo con su claridad pálida, don Mateo tosió por primera vez. Una tos seca, persistente, que se repitió durante los días siguientes. Al principio, Nayib no se preocupó. Pensó que era el cansancio, el polvo, el clima, pero la tos creció. El cuerpo se debilitó y el rostro del padre comenzó a perder su color. Una tarde, al volver del campo, Nayib lo encontró sentado bajo el árbol donde siempre rezaban. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. El hijo corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «Padre, ¿qué te pasa?». Don Mateo tomó su mano y la apretó con fuerza.
Nada que el cielo no haya permitido, hijo mío. Nayib sintió que el corazón se le quebraba. No digas eso, padre, te vas a recuperar. El viejo sonrió débilmente. No temas, Nayib, cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo. Bruno, acostado junto a ellos, gimió suavemente como si entendiera que algo sagrado estaba ocurriendo. El sol se escondía detrás de las montañas y el cielo ardía en tonos de fuego. Don Mateo miró esa puesta de sol como si la viera por última vez. Cuida la tierra, hijo, y nunca culpes a Dios por el silencio, porque su silencio también es una respuesta. Esa noche, el fuego del hogar ardió más bajo que nunca. El viejo descansaba en su cama, y Nayib velaba junto a él, rezando entre lágrimas. A medianoche, cuando el viento golpeó la ventana, don Mateo abrió los ojos por última vez. Dios está aquí, hijo, y Él no nos abandona. Y con esa frase, su alma partió, suave como una hoja llevada por el viento. Nayib cayó de rodillas, gritando al cielo. Bruno se echó a su lado, gimiendo bajo, como quien reza sin palabras. La llama de la lámpara tembló, y en ese temblor comenzó la travesía del alma, el inicio de una historia que demostraría que incluso en la soledad más profunda, Dios nunca te abandona. Los días siguientes fueron lentos, como si el tiempo se negara a avanzar. La casa que antes se llenaba con la voz de don Mateo ahora estaba vacía. Solo el eco del viento respondía a los rezos de Nayib. El fuego, antes encendido todas las noches, se apagaba temprano. El campo, que solía florecer bajo las manos del padre, comenzó a secarse, como si la tierra misma hubiera entristecido. Nayib enterró a su padre al amanecer, bajo el árbol donde solían orar. Cavó con sus propias manos, la tierra dura resistiendo cada golpe, como si también se negara a dejarlo ir. Bruno no se movió de su lado. El joven colocó una cruz de madera sencilla, tallada con el cuchillo que había pertenecido al viejo, y, de rodillas, susurró con la voz quebrada: «Gracias, Señor, por haberme permitido llamarlo padre». El silencio fue su única respuesta. No hubo señales ni consuelo. Solo el canto de un pájaro lejano y el crujir de las hojas movidas por el viento. Desde ese día, Nayib dejó de hablar con los hombres. Solo hablaba con Dios, pero incluso sus oraciones se volvían breves, cansadas. «Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste solo?» El sol quemaba la tierra sin compasión. Las lluvias dejaron de venir. Los riachuelos se secaron. Las plantas murieron una a una. Era como si el cielo hubiera cerrado sus manos. Bruno, siempre fiel, seguía a su amo a todas partes. El perro no necesitaba palabras. Bastaba su mirada para recordarle a Nayib que aún quedaba algo puro en aquel mundo desierto. Los vecinos comenzaron a abandonarlo todo. «No hay nada que hacer», decían. «Esta tierra está maldita», pero Nayib no se movió. «Esta es mi casa», respondía con firmeza. «Si Dios quiso que naciera aquí, aquí esperaré su voz». Las noches se hicieron más frías. El muchacho dormía junto al fuego, con Bruno acurrucado a su lado. Soñaba con su padre. Lo veía caminando entre los campos verdes de antes, sonriendo en silencio. Al despertar, la realidad lo golpeaba de nuevo. El polvo, la soledad, la sequía. Una mañana, mientras recogía lo poco que quedaba de las cosechas, sintió un olor extraño, levantó la mirada y vio humo. El fuego había comenzado en los campos vecinos. El viento, impío, lo empujó hacia su casa. Las llamas se alzaron como bestias hambrientas, devorando todo a su paso. Nayib corrió, gritó, intentó salvar lo que pudo, pero era inútil. El fuego rugía y el calor lo empujaba hacia atrás. Cayó de rodillas frente a su hogar en llamas, con lágrimas mezcladas con el humo. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitas todo?»
Gritó al cielo, su voz desgarrada. El fuego respondía con su rugido. No había palabras, no había alivio, solo la prueba. Bruno ladró, corriendo alrededor de su amo, tratando de hacerlo moverse, pero Nayib no se movía. Solo miraba cómo su vida se convertía en cenizas. La cruz donde descansaba don Mateo también cayó, consumida por el fuego. Cuando el silencio volvió, el joven se desplomó sobre la tierra negra. Sus manos buscaron entre las cenizas, sin saber qué buscaban, y allí, en medio del humo, encontró un pequeño fragmento de la cruz de su padre, ennegrecido pero intacto. Lo tomó, lo apretó contra el pecho y murmuró entre sollozos: «Si aún me dejas algo, Señor, es porque aún me escuchas». Esa noche no durmió. El viento seguía soplando, pero ya no traía olor a humo, sino a vacío. El cielo, cubierto de estrellas, parecía observarlo en silencio. Nayib levantó el trozo de madera hacia lo alto y susurró: «No te entiendo, pero confío». Bruno se acostó a su lado, apoyando la cabeza sobre su pierna. El muchacho acarició su pelaje y por primera vez en días sonrió débilmente. «Tal vez no estoy tan solo como creo». A la mañana siguiente, sin casa, sin campos, sin nadie, Nayib colocó lo poco que tenía en una mochila y caminó. No sabía a dónde, solo caminaba. Detrás de él, Bruno seguía en silencio, dejando huellas junto a las suyas sobre la tierra seca. El sol los golpeaba sin piedad, pero cada paso era una oración muda. Porque cuando el hombre no sabe a dónde va, pero sigue caminando, ya está siendo guiado por Dios. Y así comenzó la travesía de Nayib por el desierto, el camino del justo, el sendero donde la fe se mide no por lo que se tiene, sino por lo que se conserva cuando todo lo demás desaparece. Esa noche, dormido bajo un cielo de fuego y estrellas, soñó con la voz de su padre. «Cuando creas que me perdiste, recuerda, no me fui, hijo. Estoy en cada paso que das». Nayib despertó con lágrimas en los ojos. Miró al horizonte y vio que el amanecer se abría. El cielo se teñía de oro, y por primera vez desde la muerte de su padre, el joven volvió a murmurar con fe: «Dios nunca me ha dejado, solo me está enseñando a seguirlo en la oscuridad». Los días se convirtieron en semanas. Nayib caminaba sin rumbo, siguiendo caminos polvorientos que parecían no llevar a ningún lugar. Dormía bajo los árboles, comía lo que encontraba y bebía agua de los pozos abandonados. Su cuerpo se debilitaba, pero su fe seguía viva, como una brasa escondida entre las cenizas. Bruno, incansable, lo acompañaba en silencio. A veces lo miraba con esa tristeza profunda que solo los animales buenos conocen, como si entendiera que su amo ya no buscaba comida, sino sentido. Una tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Nayib llegó a una colina que dominaba un valle seco. Allí, en medio del polvo, se alzaba una vieja casa, el techo roto, las paredes cubiertas de hiedra, las ventanas vacías. Parecía un cadáver de adobe, olvidado por el tiempo. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las puertas golpearan una y otra vez. Bruno gruñó, como si presintiera algo. Nayib, sin miedo, se acercó. «Tranquilo, amigo, es solo un refugio para esta noche». Empujó la puerta y entró. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y recuerdos. El suelo crujía bajo sus pies. Sobre una mesa había una lámpara vieja y, junto a ella, una Biblia cubierta de telarañas. Nayib la limpió con la mano y la abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un versículo de Isaías: «El desierto y el yermo se alegrarán, florecerá como la rosa». El joven cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la página. «Entonces hazlo, Señor, haz florecer mi desierto». Encendió la lámpara con los restos de aceite que encontró y se recostó en el suelo. Bruno se acomodó a su lado. El silencio de la noche lo envolvió todo.
Pero el silencio no duró mucho. En algún momento, Nayib despertó con una sensación extraña. El aire estaba más frío y una luz tenue brillaba en el rincón más oscuro de la habitación. Se incorporó, con el corazón latiendo fuerte. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja. La luz se movió lentamente, tomando forma. Era una figura, un hombre viejo, de rostro sereno y ojos profundos. Vestía ropas antiguas, descoloridas, y sostenía en la mano un rosario. No parecía un cuerpo, sino un recuerdo hecho de luz. Bruno comenzó a ladrar, pero Nayib lo calmó. El anciano habló con voz pausada, como si cada palabra viniera de un lugar más allá del tiempo. «No temas, hijo, no he venido a hacerte daño». Nayib tragó saliva. «¿Quién eres?». «Soy el guardián de esta casa. La cuidé en vida y la sigo cuidando en alma». El joven se arrodilló, sin entender del todo. «¿Qué quieres de mí?». El espíritu sonrió. «Nada, es al revés. Tú has venido a recibir lo que el cielo quiso guardar aquí». La lámpara titiló. El aire se llenó de una paz extraña, casi palpable. El anciano dio un paso hacia él. «Esta tierra fue maldecida por la avaricia. Los hombres buscaron su oro y perdieron su alma. Pero tú has llegado con manos vacías y corazón limpio. Y eso cambia todo». Nayib no sabía qué decir. Solo podía sentir el peso de una presencia santa que llenaba la habitación. El anciano continuó. «Cuando amanezca, cava bajo el viejo árbol del patio. Allí está el descanso de mi espíritu y la bendición que Dios reservó para quien aún cree sin ver». El joven, temblando, bajó la cabeza. «No busco oro, señor, solo busco refugio». El anciano se inclinó, conmovido. «Precisamente por eso el cielo te lo entrega». La figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una luz que envolvió el lugar por completo. Y en ese instante, el espíritu pronunció su última frase, que resonó como un eco eterno. «Mañana, cuando el sol toque esta tierra, hallarás mi descanso y tu milagro». La lámpara se apagó. La noche volvió al silencio. Bruno gimió suavemente, recostando su cabeza en las piernas de Nayib. El muchacho cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo durmió con el alma en paz. A la mañana siguiente, el canto de los pájaros lo despertó. El sol se filtraba por los huecos del techo, iluminando el polvo suspendido como si fueran miles de pequeñas estrellas. Nayib tomó una pala vieja que encontró en la esquina, salió al patio y buscó el árbol del que el espíritu había hablado. Bruno olfateaba el suelo, moviendo la cola. De pronto, comenzó a rascar un punto con insistencia. «¿Aquí?», preguntó Nayib, y el perro ladró como si confirmara. El joven comenzó a cavar. La tierra estaba dura, pero no se detuvo. Cada palada era una oración. «Por mi padre, por mi fe, por ti, Señor», hasta que la pala chocó con algo, un sonido hueco, metálico. Nayib se arrodilló, apartó la tierra con las manos, y allí, bajo las raíces, encontró un cofre de madera y hierro cubierto de óxido. Lo abrió con cuidado, y el interior brilló con la luz del sol. Dentro había monedas antiguas, joyas y una pequeña cruz de oro. Pero Nayib no gritó, no sonrió, solo cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas. «No es el oro lo que brilla, es tu fidelidad, Señor». Bruno ladró y movió la cola, como si también comprendiera. El viento sopló, haciendo crujir las ramas del árbol, y por un instante, Nayib juró escuchar la voz de su padre mezclada con la del espíritu. «Los justos heredan lo que el cielo prepara». Y en medio de aquel valle desolado, donde antes solo había ruinas y silencio, algo comenzó a florecer. No eran flores comunes. Eran pequeñas hierbas verdes brotando entre la tierra seca. El milagro había comenzado. Los días que siguieron fueron distintos. El aire del valle ya no olía a polvo ni a muerte. Había algo nuevo flotando en el ambiente, como una promesa cumplida que todavía se revelaba en silencio.
Nayib no pensó en el oro ni en las joyas, pensó en la tierra, en su padre, en las manos que habían sembrado antes que él. Decidió quedarse. Con el poco dinero que necesitaba, compró herramientas, semillas y madera. Reparó las paredes de la vieja casa. Levantó un pequeño altar en el rincón donde había aparecido el espíritu y colocó sobre él la cruz de oro hallada en el cofre. La misma luz que una vez fue fría, ahora entraba por las ventanas como bendición. Bruno siempre lo acompañaba, siguiendo cada paso, cada jornada. A veces se echaba bajo el árbol donde había estado el tesoro, como si velara el secreto divino. Y poco a poco, la tierra que antes fue maldita comenzó a florecer. Los aldeanos, que habían oído historias sobre el fuego y la ruina, comenzaron a acercarse por curiosidad. Vieron que donde antes había polvo, ahora crecían espigas, que el aire era más limpio, y que el muchacho que había perdido todo sonreía como quien había ganado algo más grande que el mundo. «¿Cómo lo hiciste, Nayib?», preguntaban algunos. Él respondía con humildad: «Yo no lo hice. Solo seguí creyendo cuando todo me decía que no lo hiciera». Los rumores corrieron por la región y, como siempre ocurre cuando la luz brilla, las sombras también despiertan. Entre los hombres del pueblo había uno llamado Edgar, fuerte, joven, pero con los ojos turbios por la envidia. Durante años había buscado fortuna sin hallarla, y ahora no soportaba ver cómo aquel muchacho, que lo había perdido todo, prosperaba sin explicación. «Dicen que encontró un tesoro», murmuraban en la taberna. «Dicen que lo ayudó un fantasma», respondían otros. Edgar apretaba los dientes. «No existen los milagros. Si hay oro, será mío». Una noche, con la luna llena iluminando el campo, Edgar se acercó sigilosamente a la finca de Nayib. Llevaba una pala, una linterna y el corazón lleno de codicia. Bruno, acostado cerca de la entrada, levantó las orejas, gruñó. El ladrido rompió el silencio como un trueno. Nayib despertó y salió con una lámpara en la mano. «¿Quién anda ahí?», gritó. No recibió respuesta. Solo escuchó el sonido de pasos corriendo entre los surcos recién sembrados. Bruno saltó, furioso, y se lanzó hacia las sombras. El ladrido resonó en el valle. Edgar, al verlo venir, levantó la pala para golpearlo, pero el perro, guiado por algo más que instinto, se interpuso entre su amo y la violencia. La pala cayó, pero también la linterna. El fuego de la llama se extendió por el pasto seco. Nayib corrió, empujando a Bruno lejos del peligro, y enfrentó al hombre. «¿Qué haces aquí, Edgar?». El otro jadeaba, con los ojos llenos de ira. «Vine por lo que me pertenece». «Nada de lo que tengo me pertenece», respondió Nayib con voz firme. «Todo esto es de Dios, y Él da a quien confía, no a quien roba». El fuego crecía, reflejándose en sus rostros. Bruno ladraba, rodeando a su amo como un escudo viviente. Edgar cayó de rodillas, exhausto, con la pala en la mano. «¿Por qué a ti?», dijo entre sollozos. «Yo también trabajé, también sufrí. ¿Por qué a ti?». Nayib lo miró con compasión. «Porque cuando perdiste lo que tenías, maldijiste al cielo. Yo también lo hice por un momento, pero luego pedí perdón». El fuego comenzaba a rodearlos. Nayib extendió la mano. «Ven, hermano, ayúdame a apagarlo». Edgar dudó. Miró la llama, miró la mano, y finalmente la tomó. Los dos, junto a Bruno, trabajaron hasta que el incendio se extinguió. Cuando el humo se disipó, el valle quedó en silencio. Las llamas habían quemado parte del campo, pero no el árbol del tesoro, y bajo su sombra, entre las raíces, brillaba algo dorado: la cruz. Nayib la tomó con cuidado, la levantó al cielo y dijo con voz clara: «No se trata del oro, se trata de recordar quién nos lo dio». Edgar cayó de rodillas con el rostro cubierto de lágrimas. «Perdóname, Nayib». «No a mí», respondió él. «Pídeselo a Dios». Esa noche, el ladrón durmió bajo el mismo techo que el justo.
y al amanecer ambos trabajaron juntos, reparando la tierra quemada. Porque el perdón es la semilla más poderosa de todas, aquella que el viento del cielo nunca deja morir. Los años pasaron. La finca de Nayib se convirtió en un refugio para los necesitados. El joven nunca olvidó su promesa. Cada mañana, antes de trabajar, se arrodillaba frente al altar y decía: «Gracias, Señor, porque cuando todos se fueron, tú te quedaste». Bruno envejeció. Su andar se volvió lento, pero su lealtad nunca disminuyó. Una tarde, se recostó bajo el árbol del tesoro y no despertó más. Nayib lo enterró allí mismo, junto a una pequeña cruz de madera. Fuiste mi guardián, amigo, pero sobre todo, fuiste la prueba de que Dios siempre envía compañía al justo. El viento sopló suave, moviendo las hojas del árbol, y el joven, ya no tan joven, sintió que su alma se llenaba de gratitud, porque entendió finalmente que el milagro no fue el tesoro, sino la presencia constante de Dios en cada paso del camino. El tiempo pasó, y la finca de Nayib se volvió un jardín de vida y esperanza. Lo que antes fue desierto, ahora florecía en abundancia. Los viajeros que cruzaban el valle se detenían a beber agua del pozo, a descansar bajo el árbol del tesoro, y todos contaban la misma historia, la historia del joven que lo perdió todo y lo recuperó todo sin buscarlo. Nayib envejeció en paz. Sus manos seguían ásperas, pero su alma se había vuelto suave. En su rostro, las arrugas parecían caminos que conducían a la fe. Nunca olvidó a su padre, ni la promesa que un día escuchó junto a su tumba. Cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo. Cada amanecer, antes de trabajar, se arrodillaba frente a la cruz de oro y decía: «Gracias, Señor, por no dejarme cuando te creí lejano». Y el viento soplaba como respuesta, moviendo las hojas del árbol, recordándole que el cielo siempre responde, incluso en silencio. El pueblo entero conocía su historia. Los niños crecían escuchando su nombre con respeto, y cuando alguien atravesaba una desgracia, los ancianos decían: «No temas, si Nayib volvió a florecer, tú también podrás hacerlo». Porque donde hay fe hay semilla, y donde hay semilla siempre habrá cosecha. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los montes, Nayib caminó hasta el árbol donde descansaban su padre y su fiel amigo Bruno. Se arrodilló y apoyó la mano sobre la tierra. «Padre, cumplí tu consejo. Aprendí que Dios no abandona, solo espera a que uno confíe». Sus ojos se humedecieron, pero su voz no tembló. «Ahora lo entiendo todo. La pérdida no fue castigo, fue camino. El silencio no fue olvido, fue enseñanza». Una brisa cálida recorrió el valle, levantando un aroma de flores silvestres. El cielo se tiñó de tonos dorados, y por un instante, Nayib creyó ver dos figuras caminando hacia él, su padre y su perro. No dijo nada, solo sonrió, porque sabía que de alguna forma Dios los había guardado juntos, esperándolo también. Al día siguiente, los vecinos lo encontraron dormido junto al árbol, con la cruz entre las manos y una expresión de paz infinita. No hubo llanto, solo gratitud. El hombre que había perdido todo partió con el alma completa, y en el cielo, seguramente, su padre lo recibió con la misma frase que un día le regaló en vida: «Dios nunca te abandona, hijo. Nunca». Desde entonces, dicen que, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla entre las ramas del árbol, aún se escucha un ladrido lejano y una voz serena que murmura: «Gracias, Señor, por quedarte cuando todos se fueron, y ahora, tú que estás escuchando esta historia, tal vez también has sentido que lo perdiste todo. Tal vez el silencio de Dios te duele, tal vez piensas que Él te olvidó, pero escúchame bien, Dios no te ha dejado. Solo está esperando que confíes lo suficiente para guiarte de nuevo.
A veces destruye lo que construiste con tus manos, para edificar lo que soñó para tu alma. A veces calla, porque está obrando. A veces te deja solo, para enseñarte que nunca lo estuviste. Si hoy te sientes vacío, si no ves salida, si piensas que el milagro no llegará, recuerda la historia de Nayib. El fuego, la sequía, la pérdida, todo tenía un propósito. Y el mismo Dios que lo levantó, te levantará a ti también, porque Dios nunca te abandona, ni cuando pierdes, ni cuando dudas, ni cuando lloras. Él está allí, en la sombra, sosteniendo tu fe, esperando tu sí para comenzar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Dios nunca me abandona. Y dilo con fe, aunque todavía no veas el milagro, porque cuando lo declares desde el alma, el cielo escuchará tu voz. La palabra dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. Salmo 27:10. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Este mensaje es tu respuesta. Suscríbete si quieres escuchar más historias que alimentan la fe y sanan el alma. Y comparte este video con alguien que esté atravesando su propio desierto, porque a veces una historia es todo lo que alguien necesita para recordar que Dios sigue aquí. Y cuando apagues la pantalla, mira al cielo, respira hondo y repite conmigo: Dios nunca me abandona, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Amén.